El problema del Bolt no es el Bolt, es una infraestructura de carga realmente pobre a la fecha, y todo hay que decirlo. Eso es un problema que le quita fuerza a un producto que tiene cierto costo, a un producto muy bueno, pero que se ve limitado por un tema, digamos, de un tercero. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Y antes de empezar, si están buscando su auto ideal, nosotros les ayudamos con nuestro servicio de asesoría personalizada. Tenemos más de década y media de experiencia y más de 1.200 autos manejados alrededor del mundo. Sabemos de lo que hablamos y les queremos brindar la mejor asesoría del país para ayudarlos con su próxima compra de un auto nuevo o un auto usado. Escriban por WhatsApp al número que ven en pantalla para más información. Desde la primera vez que lo manejé en el 2017 y luego en el 2019, yo siempre tuve un muy buen concepto del Chevrolet Bolt. Y les digo algo, no es la excepción ahora que estamos manejando esta evolución sobre ese Bolt que manejé cuando todavía vivía en México. Esta evolución básicamente es un vehículo más grande, unos cuantos centímetros que gana a lo largo en su distancia entre ejes, ya queda en 4.3 metros. Queda una especie de SUV, de hecho se llama EUV, como en esa referencia a SUV. Sin embargo, no nos mintamos, esto sigue siendo un monovolumen. Esto más que una camionetita es como una minivan pequeña, y eso no es malo porque tenemos las bondades de estabilidad de un automóvil. La altura, la verdad es que sigue siendo automóvil. Esto está en su punto mínimo a 16 centímetros del suelo, y eso sí, tenemos un montón de espacio, pero eso ya lo veremos más adelante, porque aquí nos vamos a enfocar en el manejo. Y ya habiéndolo manejado unos buenos kilómetros entre varios miembros del equipo, yo puedo afirmar sin temor a equivocarme que en el mercado colombiano no hay un mejor eléctrico por más o menos 200 millones de pesos a la fecha. Digo a la fecha porque nuestra moneda está tan devaluada aquí en Colombia que no sabemos mañana cuánto va a costar esto. Entonces, a la fecha, esto es más o menos 200 millones de pesos, unos 205. Tiene la mejor relación costo-beneficio por autonomía, por equipamiento, por lo bien resuelto que está en toda su dinámica de manejo. Esto es un producto tremendamente interesante. Y ya que hablaba de la autonomía, eso es algo que precisamente nos ha dado mucha tranquilidad, porque hemos hecho los trayectos que normalmente hacemos con un vehículo con un motor de combustión interna. Con los eléctricos que probamos normalmente tenemos que recortar los recorridos, salvo la excepción del Audi e-tron o el BYD Tang. Y con este Bolt lo hicimos así. Con el BMW iX nos tocó recortar el recorrido. Con el Mini Cooper SE nos tocó recortar el recorrido. Fíjense que con el BYD E2, que ya no está a la venta, pero también lo probamos por ahí, con ese llegamos, la verdad, muy escasos de autonomía, pero pues logramos hacer nuestros recorridos normales. Entonces, ¿qué da tranquilidad en este Bolt? Precisamente esa autonomía, porque oficiales son más o menos 450 kilómetros, según el estándar WLTP. Si nos vamos al estándar estadounidense de la EPA, son 398 kilómetros, pero en la práctica, ya en uso real, algo que es muy útil es que esto termina siendo casi 500 kilómetros o fácilmente puede superar los 400 kilómetros, incluso sin ser especialmente eficiente en el tipo de manejo. Y eso, que este Bolt nos da muy buenas herramientas para practicar un manejo eficiente, porque el One Pedal Driving, que yo personalmente detesto porque no me gusta desacelerar y que se me frene el carro de una, a mí me gusta usar la inercia, simplemente lo activo de acá y ahí se empieza a detener. Sin embargo, yo prefiero usar algo
que GM propuso desde el comienzo con el Bolt, y es esta levita al lado izquierdo del timón, que por cierto es de muy buena calidad, está hecha de metal, se siente muy sólida, y cuando uno la jala el carro empieza a regenerar energía y a retener. Entonces llega a frenar incluso tanto que puede prender las luces de freno, y esa levita me ayuda entonces a ni siquiera tener que usar el freno, simplemente usarla para que el carro retenga la velocidad, al mismo tiempo me recargue la batería, que por cierto no es una batería muy grande, son 65 kilowatts hora, no es una batería grande en términos generales, pero me da una autonomía excelente, y no a costa de que el carro sea lento, porque son más de 350 newtons de torque, la potencia está en el orden de los 200 caballos, es una tracción delantera, y podemos recorrer con muy buen desempeño, porque esto en la práctica es un poquito más lento que un Golf GTI en un escenario real. Esto en la práctica se mueve muy bien en carretera, es bueno adelantando, y aún así puede dar una autonomía referente en su rango de precios. ¿Por qué no? No tiene la sofisticación de un Mini Cooper SE. Me salió una alerta de presión de llantas. Ahorita vamos a revisar qué pasa, a ver si ojalá no se nos haya clavado una puntilla, porque esto no tiene llanta de repuesto, por cierto. Pero bueno, hablamos de que esto no tiene la presión, o más bien, perdón, la sofisticación de un Mini Cooper SE. No es ese carro incomprendido, o más bien incomprensible, que es el Mazda MX-30. Sin embargo, tiene la practicidad, la autonomía, el equipamiento y el buen manejo que uno espera de algo que al final del día tiene un costo elevado, y más en un mercado como este, de bajo poder adquisitivo. Por 200 millones de pesos uno espera ciertas cosas, y se maneja, la verdad, como un carro de 200 millones de pesos. Entonces, nada mal por ese lado. ¿Qué podría decir más allá de la autonomía y de la buena aceleración, que por cierto es muy lineal, y en donde por cierto encontramos un excelente control de tracción, sobre todo teniendo tan buen torque? La suspensión es un esquema bastante convencional, el clásico McPherson que usan tantos autos compactos, un eje torsional atrás que tiene unas inercias un poco extrañas, y ahí se nota el peso, aunque a destacar del peso es el mismo peso del Bolt antes de esta actualización. Es decir, esto es más grande, tiene una batería de mayor capacidad, pero el peso sigue siendo el mismo, 1685 kilos, que realmente no es tanto para un SUV, entre comillas, eléctrico de estas dimensiones. Entonces, por ese lado, la verdad, muy bien. Se ven ciertas inercias, o más bien se sienten ciertas inercias del eje trasero, en donde tiene unos movimientos verticales que me gustaría estuvieran un poco más controlados, pero la verdad es que no está nada, pero nada mal. Y eso sí, puede que la marcha a veces sea un poquito nerviosa, pero en general es cómoda, y eso sí, bastante silenciosa. ¿Qué me sorprendió, y más tratándose de un General Motors hecho en Estados Unidos? La capacidad de los frenos. Frenos de buen diámetro, la verdad, discos de buen diámetro, y lo que hacen unas buenas llantas. Esto trae unas Primacies, unas Michelines, que me mandaron de 100 a 0 en 35 metros. Eso es un valor, es un número bastante, pero bastante bueno, en un estándar que la verdad no esperaba. Los últimos Bolt que yo probé se subían más allá de 40 metros, que es una diferencia importante al momento de hacer una frenada de emergencia. Entonces, por ese lado, bien, buenos frenos, como siempre ha sido buena aceleración, como es normal en un eléctrico, excelente autonomía, buena suspensión, aunque podría ser un poquito más ágil, pero de todas maneras es un auto muy noble cuando se le exige. Y si acaso hay temitas por ahí de calidad de General Motors un poco extraños. ¿Por qué lo digo? Porque en esta unidad en específico, que no tiene más de 4000 kilómetros, todo hay que decirlo, tenemos un testigo de airbag intermitente que aparece, luego se vuelve a borrar, luego vuelve a aparecer. Pero esto tiene 10 bolsas de aire, tiene bolsas de aire por todas partes, porque tiene 2 para las rodillas y 2 laterales traseros, además de los 6 usuales. Entonces, quién sabe de cuál de esas 10 bolsas está el fallo. Es algo que puede ser perfectamente de esta unidad, pero me ha pasado antes que en un General Motors, en un carro de General Motors más hecho en Estados Unidos, luego hay esos fallitos, digamos, esporádicos. Y por último, destacar las luces. Digamos que la dispersión del LED es un poquito extraña, no es como
tan definida como en algunos vehículos europeos. Las luces de los carros americanos no son tan sofisticadas, sin embargo tienen una excelente profundidad y está la asistencia de las altas automáticas, que de hecho está muy bien calibrada. En general las asistencias de este Bolt están bien calibradas. Si acaso apagué la alerta por cambio involuntario de carril porque en estas carreteras angostas empieza a molestar, pero el control de crucero activo bien calibrado, la alerta de colisión frontal con un testigo rojo más adelante en el tablero también muy bien pensado. Entonces es un vehículo que en cuanto a seguridad activa no está nada mal concebido, está muy bien y está muy completo. Es una experiencia buena. ¿Y qué es lo único que podría decir que es un problema del Bolt EV? No el producto como tal, sino la triste infraestructura a la fecha que tenemos de vehículos eléctricos en el país. Porque si yo voy a salir de viaje, pues uno dice, bueno, sí, Terpel tiene una red de cargadores rápidos llamados Voltex, que yo paro. Esto es un cargador tipo 1, que es el más compatible con los cargadores que hay instalados en el país, en ese sentido bien por el Volt. Sin embargo, yo llego a una estación de Terpel Voltex, por ejemplo, una que está cercana a Bogotá en un municipio llamado Cogua, y no está disponible. Saliendo por la 80, hablando de Bogotá, no está disponible. Es un tiro al aire realmente encontrar un cargador confiable que siempre está funcionando y que uno sepa que puede llegar a cargar ahí. Porque si no llegué a cargar ahí, ¿dónde más voy a cargar si salí de viaje? Ahí ya no cuenta el cargador de la casa en el uso del día a día, sino que necesito un lugar confiable para llegar. Y la verdad es que Terpel Voltex se nos ha quedado muy, pero muy corto, porque llegamos y no está. De pura suerte tenemos buena autonomía, pero si uno está de viaje y no tiene autonomía suficiente, ¿uno qué va a hacer? Entonces, por ese lado nos ha ido mal. Los cargadores casi que funcionan cuando quieren, ni siquiera con la aplicación. Uno se mete, ya la aplicación que hay, y cuando uno se da cuenta, no, que no está disponible el cargador. Luego entonces nos fuimos y a las 10 de la noche volvió a aparecer el cargador disponible, ya cuando nos habíamos ido hace 3 horas. De hecho, estamos grabando casi a las 2 de la mañana por culpa de ese cargador de Cogua que no quiso servir. Entonces el problema del Bolt no es el Bolt, es una infraestructura de carga realmente pobre a la fecha, y todo hay que decirlo. Eso es un problema que le quita fuerza a un producto que tiene cierto costo, a un producto muy bueno, pero que se ve limitado por un tema, digamos, de un tercero. Esa ha sido nuestra experiencia, no solo con el Bolt, también nos pasó con el BMW iX, y por suerte, por ejemplo, con el BMW iX3, que tiene muy buena autonomía, al menos no tuvimos que depender de esa pobre red de carga. Y para colmo, en Bogotá, el único lugar con un cargador rápido que uno, en caso de necesitarlo, en caso de emergencia, es Unicentro. Y cuando fuimos a Unicentro, al menos en estas fechas, también estaban dañados los cargadores de Unicentro. Entonces es una red de suministro de carga poco confiable, al menos ahorita en el año 2023. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado.
Y antes de empezar con estas impresiones de interior, aclarar que este carro en específico, ya lo mencioné ahorita, trae un testigo intermitente de bolsa de aire que se acaba de apagar y trae el sensor de presión de llantas con la alerta, porque como estamos a 10 grados, asumo que el sensor detecta la baja de presión cuando baja la temperatura y me manda la alerta, porque ahorita agarré el calibrador y las llantas están bien calibradas. Nosotros calibramos las llantas antes de probar. Sin embargo, ahí tenemos la alerta en las dos llantas traseras. Pasando a un tema de equipamiento, antes de mencionar las muchas cosas buenas e interesantes que tiene esta cabina, sí hay un par de faltantes para el precio. Pues no hay un techo de vidrio, que a mí me parece irrelevante, y la puerta del baúl no se abre automáticamente, es manual. ¿Qué se le va a hacer? Sin embargo, esta cabina tiene muchas virtudes, empezando por lo intuitiva que es. El control de crucero activo, uno aprende a utilizarlo de inmediato si uno ha utilizado otros autos con control de crucero activo. Esto es mucho más fácil de resolver que en muchos carros europeos, incluso más sofisticados. Si acaso el selector de marcha, hay que entender que estos no son botones, al menos estos de drive o de reversa, sino que es como una especie de gatillito acá para drive y otro gatillito para reversa, y lo demás sí son botones. Escuchen el sonidito que hace el Volt EV. No todos los eléctricos en Colombia hacen ese sonidito para alertar a los peatones, pues porque son carros muy silenciosos. Los modos de manejo, todo está muy a mano, todo muy fácil de entender, igualmente con la pantalla, igualmente con los instrumentos. De este lado tenemos el flujo de energía, ya sea cuando regenera o cuando estamos gastando energía, la carga de la batería, o este menú donde también tenemos la autonomía, algunos detalles de estilo de manejo o los datos desde la última recarga de la batería. Todo muy fácil de entender. Un botoncito físico ya para el home y para todas las funciones generales de esta pantalla, que es de muy buen tamaño y es uno de los cambios principales con respecto a los anteriores Volt que yo había manejado. ¿Qué cambió también? La sensación de calidad, porque sigue siendo un carro con cierta austeridad, no son materiales vistosos. Eso es típico en General Motors. A veces ni siquiera en Buick se llega a notar que tengan unas calidades interiores o unas texturas o ciertos materiales o plásticos o lo que quieran ver que destaquen en relación a vehículos similares. A veces ni siquiera en Cadillac, que es ya la marca premium de GM. Sin embargo, con respecto a los primeros Volt, hay mucho más esmero en lo que uno toca, en lo que uno siente, en lo que uno ve. Todo está mejor ensamblado, aunque hay por ahí un ruido en el poste ese al lado derecho, y todo está hecho con un poquito más de cuidado. Entonces realmente por ese lado también ha mejorado. La ergonomía siempre ha sido buena en el Volt, lo sigue siendo ahora. Me encanta la posición de manejo, me encanta que el timón es prácticamente vertical, no está excesivamente inclinado, puede salir lo suficiente. Esto es una postura alta, asientos lo suficientemente rígidos para un viaje largo, para no ceder, apoyo lumbar para el conductor, ajuste eléctrico para el conductor, manual para el pasajero, pero muy buenos asientos y un espacio, eso sí, espectacular. Atrás es gigantesco este carro para sus 4.3 metros, que es más grande que los primeros Volt. Es gigantesco, esto es mucho más grande que vehículos bastante más voluminosos. Es espectacular el espacio, y pues siendo un eléctrico, el piso completamente plano. Bien por ese lado también. Buen funcionamiento de la climatización, que no funciona igual que en un vehículo de combustión. Esto es un sistema en donde tienen que echarle un poquito más de cabeza a los ingenieros para que funcione bien, y realmente lo hace bien. Algunos botones un poco pequeños, pero sabiendo ya bien la ubicación y ya conociendo el auto, la verdad es que funciona muy bien. Y lo único que destacaría ya en una parte negativa es que se abusaron un poquito del piano black en toda esta parte del tablero y en toda la parte de la consola, y que el cubre equipajes es una telita un poquito triste. No pusieron una bandeja sólida, sino que es una telita ahí que se ve medio frágil y desluce un poco en relación al resto de la cabina. Lo otro es que la capacidad teórica del baúl son 462 litros, en el anterior Volt eran algo más de 300.
pero yo no veo dónde están esos 462, no sé cómo los midieron, no sé si sean estándar BDA o si están incluyendo el doble fondo de abajo en donde perfectamente podría haber una llanta de repuesto. Igual, son más puntos positivos que los negativos. Es una buena cabina la de este Bolt EUV. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.